Se sigue contrayendo la economía estadounidense. Ni con todas las medidas agresivas de la Fed se ha podido revertir la inflación que desgasta los bolsillos de la población y que deteriora cada vez más al gobierno de Joe Biden. Mientras tanto, Biden ve cómo sigue aumentando el índice de precios al consumidor. Para tener una idea, el IPC general escaló un 8,2% interanual. El mes anterior, las métricas fueron del 8,3%. Estos aumentos no se veían en la economía estadounidense desde 1982. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Todo parece una bomba de tiempo en la potencia del norte. Biden ya aceptó que su país entraría en una recesión que catalogó de leve, como para no alarmar a la población, en vísperas de elecciones al Congreso. Pero todos suponemos cuál es la realidad. La realidad es que el mes de septiembre los indicadores señalaron que sigue muy alta la inflación, la cual se ubicó en 8,2%, 0,1% menos que el mes anterior, lo que indica que mejoró de manera significativa pese a las maniobras de la Reserva Federal. Mensualmente, los precios generales al consumidor se incrementaron un 0,4% desde agosto, el doble de la proyección de los economistas que apuntaba a un 0,2%. Pareciera como si la economía estadounidense estuviera gravemente enferma. En términos mensuales, los precios subieron un 0,6% en septiembre, igualando la cifra de agosto que sorprendió a los inversores y causó un colapso del mercado, a medida que aumentaron los temores de que la inflación persistente provocaría una acción aún más agresiva de la Fed. Y a la Reserva Federal parece no importarle que está destruyendo el poder adquisitivo de la población estadounidense. Para esta, lo más importante es detener de manera abrupta la subida de precios, sin importar que esto implique una desmejora significativa de la calidad de vida de la población. Hace apenas unos días, el CEO de JP Morgan advirtió que para el año 2023 la economía mundial entraría en recesión. Jamie Dimon dijo que no podía estar seguro de cuánto podría durar una recesión, por lo que los participantes deberán evaluar los resultados. Es real que los indicadores hacen sonar las alarmas y el impacto de la inflación, las tasas de interés subiendo más de lo esperado, y el conflicto en el este de Europa ofrecen cuentas precisas de cómo la principal economía del mundo se encuentra al borde del precipicio. Pese a que la Reserva Federal ha venido endureciendo su política monetaria, muchos critican que ésta esperó demasiado e hizo muy poco. Solo cuando la inflación empezó a subir sin control fue que comenzaron a tomar acciones al respecto. Pero la Fed no ha hecho mención a un sector que se está beneficiando con la crisis y que será el único que crecerá considerablemente este año: el sector petrolero. Esta industria ha tenido ganancias elevadas, las cuales han irritado a Biden. Uno de los ganadores colaterales del conflicto en el este de Europa es la industria petrolera estadounidense, que ha vuelto a encontrarse con un empujón inesperado: unos fuertes recortes de la OPEP. Septiembre llegaba como un mes muy bajista para el petróleo. Con una recesión económica en el horizonte, el precio del barril comenzó a caer y ya se situaba en mínimos de enero. En este momento, Biden dejó de atacar momentáneamente su propia industria. Entonces, la OPEP Plus decidió lanzar recortes agresivos de su producción para mantener a flote el precio del barril, una medida que los inversores han celebrado con euforia el último mes, provocando rebotes de doble dígito entre las petroleras estadounidenses. Pero lo mismo no se puede decir de la inflación acumulada que vive el país. Ya en los últimos informes se evidenciaba que las preocupaciones derivan no tanto del dato de IPC principal como del problema. La escalada de este indicador constata la persistencia de una inflación bien arraigada que no será fácil de derrocar. La economía estadounidense se ha tambaleado tras su recuperación después de la pandemia, y la poca solidez del mercado laboral da pie a que miles de personas
sigan renunciando a sus puestos de trabajo. Días atrás, el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijeron que había un riesgo creciente de recesión mundial y que la inflación seguía siendo un problema constante en el mundo. Los datos de inflación más altos que lo previsto impulsaron las proyecciones de un incremento de las tasas de interés a ritmo firme, con consecuencias nocivas para los niveles de actividad, cuyos alcances van más allá de las fronteras estadounidenses. Occidente ha vuelto al mundo tan caótico en los últimos meses que pareciera que el caos económico será más fuerte de lo que han querido aceptar las naciones con los mayores capitales del mundo, que también son las responsables de haber generado la crisis mundial. Los índices de Wall Street iniciaron la operatoria con una baja de hasta 3%, con caídas más pronunciadas en los títulos tecnológicos, haciéndose eco de este panorama estadounidense. Y dicha tendencia contagió el comportamiento de los precios de los activos latinoamericanos. La tasa de inflación acelerada de septiembre comprometió también el costo de la vida y de otros bienes de primera necesidad, intensificando la presión sobre las familias, borrando los aumentos salariales que muchos habían recibido. Pero mientras el IPC se sale de control, empresas petroleras como Exxon ha subido un 17% desde sus mínimos de septiembre, mientras que Chevron ha hecho lo propio un 12%. Esto causa en Biden una irritabilidad que lo hace cargar en contra de las empresas petroleras. Por su parte, Occidental y ConocoPhillips han vivido alzas similares en ese espacio de tiempo del 13 y del 17% respectivamente. Sin embargo, otras grandes del sector como Devon Energy y Marathon Oil han vivido un rally frenético del 26% en el caso del primero y del 30% en el segundo. En términos generales, la inflación ha hecho subir los precios de comestibles, alquileres y costos de los servicios públicos, entre otros gastos, causando dificultades para muchos y profundizando el pesimismo sobre la economía. Otro daño colateral, tras revelarse que la inflación estadounidense se situó en 8,2% anual en septiembre de 2022, fue el euro, que cayó por debajo de los $0,965. Por otra parte, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron a 228,000, comparadas con las 219,000 de la semana anterior. Ya el gobierno de Biden no halla cómo sostener la caída aparatosa que está viviendo su economía. Biden no sabe cómo maquillar el desastre que ha ocasionado con su política de sanciones a todo aquel que le lleva la contra. Y esa será su condena. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.